La casa abandonada que se alzaba en medio del bosque de las sombras era el escenario de una historia macabra que despertaba la curiosidad y el temor en igual medida. El sendero que conducía a la mansión estaba cubierto de hojas secas y ramas retorcidas, creando una atmósfera de abandono y misterio que se filtraba en los corazones de los valientes exploradores. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a percibir una presencia inquietante a su alrededor, como si las sombras del bosque cobraran vida y los observaran con ojos invisibles. Los susurros sibilantes se deslizaban entre los árboles, envolviéndolos en un halo de misterio y peligro. Los amigos se adentraron en el bosque de las sombras, con sus corazones latiendo con fuerza ante la imponente presencia de la casa abandonada. Las hojas secas crujían bajo sus pies, mientras las ramas retorcidas parecían susurrarles advertencias silenciosas. El ambiente se volvía cada vez más denso, como si una niebla invisible los envolviera, impidiéndoles ver con claridad. Alex, Mia, Lucas y Sofía intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo cómo la presencia inquietante del bosque se hacía más palpable a cada paso. Los árboles parecían cobrar vida, moviéndose con una cadencia siniestra que enviaba escalofríos por sus espaldas. A lo lejos, la mansión se alzaba como un espectro entre la maleza, sus paredes descascaradas y ventanas rotas parecían susurrarles secretos antiguos. El grupo se detuvo un instante, contemplando la estructura macabra que se alzaba ante ellos, desafiando su valentía y despertando un temor ancestral en lo más profundo de sus almas. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo crujir las ramas secas, como si el bosque mismo intentara disuadirlos de avanzar. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de desafiar lo desconocido los impulsaba a seguir adelante, a pesar de los presentimientos de peligro que los invadían. Cada paso que daban resonaba en el silencio opresivo del bosque, como si el suelo mismo rechazara su presencia en aquel lugar maldito. Los susurros sibilantes se intensificaban, envolviéndolos en un halo de misterio y peligro que los mantenía en vilo. A medida que se acercaban a la casa, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose como entidades oscuras que los observaban con ojos invisibles. El corazón de los amigos latía con fuerza, presagiando el horror que les aguardaba en el interior de la mansión abandonada. El sendero que conducía a la mansión estaba cubierto de hojas secas y ramas retorcidas, creando una atmósfera de abandono y misterio que se filtraba en los corazones de los valientes exploradores. Cada paso que daban resonaba en el silencio opresivo del bosque, como si el suelo mismo rechazara su presencia en aquel lugar maldito. Las hojas secas crujían bajo sus pies, liberando un sonido siniestro que parecía susurrarles advertencias silenciosas. Las ramas retorcidas se entrelazaban sobre sus cabezas, formando una maraña oscura que parecía querer atrapar sus pensamientos y emociones. El ambiente se volvía cada vez más denso, como si una niebla invisible los envolviera, impidiéndoles ver con claridad el camino que tenían por delante. Alex, Mia, Lucas y Sofía avanzaban con cautela, sus corazones latiendo con fuerza ante la imponente presencia de la casa abandonada. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo crujir las ramas secas, como si el bosque mismo intentara disuadirlos de avanzar hacia lo desconocido. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de desafiar lo prohibido los impulsaba a seguir adelante, a pesar de los presentimientos de peligro que los invadían. La luz del sol se filtraba entre las ramas retorcidas, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia, danzando a su alrededor como espectros hambrientos. Los amigos se adentraban en un mundo de sombras y susurros, donde cada paso los acercaba un poco más al abismo de lo desconocido. El lugar parecía exhalar un aliento rancio y pesado, como si las paredes mismas fueran testigos de horrores inenarrables. Los amigos avanzaron con paso vacilante por el pasillo principal, donde el polvo y la decadencia reinaban en cada rincón. Las sombras se retorcían en las paredes, proyectando figuras grotescas que parecían susurrar antiguos secretos. El crujido de sus pisadas resonaba en el silencio sepulcral, rompiendo la quietud opresiva que envolvía la mansión. A medida que se adentraban en las entrañas de la casa,
Una sensación de opresión se apoderaba de sus pechos, como si el aire mismo estuviera impregnado de malicia y desesperación. Las ventanas rotas dejaban entrar destellos de luz mortecina, que apenas lograban iluminar los rincones más oscuros y ocultos. Los retratos borrosos que colgaban de las paredes parecían seguirlos con la mirada, sus rostros desdibujados por el paso del tiempo y la negligencia. Una escalera de madera crujiente se alzaba frente a ellos, invitándolos a ascender hacia lo desconocido. Cada peldaño parecía susurrarles advertencias silenciosas, como si el propio edificio intentara disuadirlos de explorar sus secretos malditos. Sin embargo, la curiosidad y el temor se entrelazaban en sus corazones, impulsándolos a seguir adelante, a pesar de las señales de peligro que los rodeaban. Al llegar al piso superior, las sombras danzaban en una danza macabra, retorciéndose y contorsionándose como seres vivos. Las habitaciones parecían respirar con una vida propia, sus paredes crujían y gemían como si estuvieran poseídas por una fuerza sobrenatural. Las puertas entreabiertas revelaban destellos de oscuridad, invitándolos a adentrarse en lo desconocido con una promesa de horror y locura. En una de las estancias descubrieron un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas y letras desgastadas narraban una historia de terror y desesperación. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa relataban los horrores que habían ocurrido en la casa, vinculándola a un antiguo culto que practicaba rituales siniestros y ofrendas de sangre para invocar entidades demoníacas. Los amigos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos al comprender la magnitud de la maldad que se escondía tras los muros de la mansión. De repente, un susurro helado se deslizó por el pasillo, seguido de pasos que resonaban en la penumbra, aunque no se veía a nadie. Las luces parpadeaban con una luz fantasmagórica, arrojando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia, como si fueran extensiones de una presencia invisible y maligna. El terror se apoderaba de los exploradores, sabiendo que algo innombrable los acechaba en cada rincón de la casa, esperando con ansias devorar sus almas inocentes. En el interior se encontraron con un escenario desolador que heló sus corazones y erizó sus cabellos. Muebles cubiertos de polvo y telarañas se alzaban como testigos mudos de la decadencia y el abandono que reinaban en la mansión. Sofás desgastados y rotos, mesas cubiertas de manchas oscuras y sillas que parecían susurrar antiguos secretos con cada crujido. Los amigos avanzaron con paso vacilante entre la penumbra y el silencio opresivo, sintiendo cómo el peso del pasado caía sobre sus hombros como una losa sepulcral. Los retratos borrosos que colgaban de las paredes parecían observarlos con ojos vacíos, sus rostros desdibujados por el paso del tiempo y la negligencia. Figuras borrosas que parecían seguir sus movimientos con una mirada fría y penetrante, como si fueran testigos silenciosos de su inminente destino. Un olor a podredumbre se filtraba en cada rincón, impregnando el aire con una sensación de muerte y descomposición. La atmósfera estaba cargada de una energía ominosa, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de los susurros de los que habían habitado la casa en tiempos pasados. Una escalera de madera crujiente se alzaba frente a ellos, invitándolos a ascender hacia lo desconocido con sus peldaños gastados por el tiempo y la desolación. Cada crujido resonaba en el silencio sepulcral, como un eco de la historia macabra que se ocultaba en lo más profundo de la mansión. A pesar de los presentimientos de peligro que los invadían, los amigos se adentraron en las entrañas de la casa, desafiando a la misma oscuridad que la envolvía con valentía y temor entrelazados. Las sombras se retorcían en las paredes, proyectando figuras grotescas que parecían susurrar antiguos secretos con voces susurrantes y sibilinas. Los amigos avanzaron con paso vacilante por el pasillo principal, donde el polvo y la decadencia reinaban en cada rincón, como un recordatorio constante de la mortalidad y la fugacidad de la vida. Las sombras danzaban en las paredes, contorsionándose y retorciéndose como seres vivos en una danza macabra que desafiaba las leyes de la realidad. Cada paso los acercaba un poco más al abismo de lo desconocido, a la verdad oculta que aguardaba en lo más profundo de la casa del abismo. Las habitaciones parecían respirar con una vida propia,
Las puertas entreabiertas revelaban destellos de oscuridad y las sombras se retorcían como serpientes acechantes. Cada paso de los amigos resonaba en el suelo de madera crujiente, como si la casa misma reaccionara a su presencia con susurros y gemidos. Al adentrarse en una de las habitaciones, sintieron cómo el aire se volvía más denso, como si una presencia invisible los observara con ojos hambrientos. La luz mortecina que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba los rincones más oscuros, donde las sombras se agitaban con una inquietante vida propia. Los muebles cubiertos de polvo parecían susurrar antiguos secretos, mientras los retratos borrosos en las paredes seguían sus movimientos con una mirada vacía y perturbadora. Una sensación de malestar se apoderaba de los amigos, como si estuvieran siendo juzgados por entidades invisibles que habitaban la casa. Al acercarse a una puerta entreabierta, un escalofrío recorrió sus cuerpos al percibir una presencia acechante al otro lado. Las sombras se retorcían como serpientes acechantes, moviéndose con una agilidad sobrenatural y una malicia palpable. Un susurro sibilante se deslizó por el pasillo, helando la sangre en sus venas y anunciando la proximidad de lo desconocido. Decidieron avanzar con cautela, conscientes de que cada paso los acercaba un poco más al abismo de la locura y la perdición. Al atravesar la puerta, se encontraron en una habitación envuelta en penumbras, donde las sombras se agolpaban en las esquinas como espectros hambrientos. Un eco siniestro resonaba en el aire, como si voces antiguas susurraran palabras incomprensibles en un idioma olvidado. Los amigos se sintieron presos de una trampa invisible, atrapados en un escenario de pesadilla donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de forma perturbadora. Cada rincón de la habitación parecía albergar secretos oscuros y peligros insondables, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel lugar maldito. De repente, una sombra se desprendió de la pared, adquiriendo una forma humanoide y avanzando hacia ellos con pasos silenciosos. El terror se apoderó de los amigos, paralizándolos ante la visión de aquella entidad sobrenatural que los acechaba con ojos vacíos y garras afiladas. Sin saber cómo reaccionar, se vieron acorralados por la presencia maligna que los rodeaba, sintiendo cómo el aliento de la muerte soplaba en sus cuellos. La habitación parecía contraerse a su alrededor, como si las paredes mismas intentaran devorar sus almas atormentadas. En un intento desesperado por escapar, buscaron una salida en medio de la oscuridad y el caos que los envolvía, pero descubrieron con horror que estaban atrapados en un laberinto de sombras y pesadillas, donde la realidad se desdibujaba y la cordura se desvanecía como niebla al sol. De repente, un susurro helado se deslizó por el pasillo, seguido de pasos que resonaban en la penumbra, aunque no se veía a nadie. El eco de aquel susurro sibilante se propagaba por las paredes como un eco de ultratumba, envolviendo a los amigos en una atmósfera de terror y misterio. Los corazones de Alex, Mia, Lucas y Sofía latían con fuerza, mientras sus mentes luchaban por encontrar una explicación lógica a aquel fenómeno sobrenatural. Sin embargo, la oscuridad que los rodeaba parecía devorar cualquier atisbo de racionalidad, sumiéndolos en un abismo de incertidumbre y temor. Los pasos resonaban con una cadencia ominosa, acercándose cada vez más a donde se encontraban los amigos, como si una presencia invisible los acechara desde las sombras. Intentaron retroceder, buscar una salida de aquella pesadilla que se cernía sobre ellos, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor, aprisionándolos en un laberinto de terror y desesperación. El susurro helado se intensificaba, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en sus mentes como un eco de locura y perdición. Los amigos se aferraron unos a otros, buscando consuelo y protección en medio de la oscuridad que los envolvía, pero sabiendo en el fondo de sus almas que estaban solos frente a lo desconocido. De repente, una sombra se materializó frente a ellos, adquiriendo una forma etérea y amenazante que los dejó sin aliento. Sus ojos brillaban con una luz fría y malévola, fijos en los intrusos que habían osado perturbar su morada. Sin pronunciar palabra, la sombra se deslizó hacia adelante, extendiendo sus brazos como garras hacia los amigos, cuya única opción era retroceder ante aquella manifestación de lo sobrenatural.
El terror se apoderó de sus corazones, paralizándolos ante la presencia de aquella entidad indescriptible que los acechaba con ansias de devorar sus almas inocentes. En un intento desesperado por escapar, los amigos se separaron, buscando una salida en medio de la penumbra y el caos que los rodeaba, pero descubrieron con horror que estaban atrapados en un juego macabro, donde las reglas eran dictadas por fuerzas más allá de su comprensión. La sombra los perseguía con una determinación implacable, moviéndose con una agilidad sobrenatural que desafiaba las leyes de la realidad, mientras los amigos corrían sin rumbo fijo, presas del pánico y la desesperación. Cada rincón de la casa parecía albergar peligros insondables, cada sombra se retorcía como una serpiente acechante, y los susurros ininteligibles resonaban en sus oídos como un eco de locura y muerte. La casa del abismo revelaba su verdadero rostro, mostrando a los amigos que habían osado desafiarla, la verdadera naturaleza de sus pesadillas más oscuras. Las luces parpadeaban con una luz fantasmagórica, arrojando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Cada destello de luz creaba figuras grotescas en las paredes, como si las sombras se retorcieran y contorsionaran en una danza macabra. Los amigos se encontraban inmersos en un espectáculo sobrenatural, donde la realidad y la ilusión se entrelazaban de forma perturbadora. Los corazones de Alex, Mia, Lucas y Sofía latían con fuerza, mientras sus mentes luchaban por encontrar una explicación lógica a aquel fenómeno inexplicable. Sin embargo, la casa parecía desafiar las leyes de la física y la razón, sumiéndolos en un abismo de incertidumbre y terror. Las sombras alargadas se contorsionaban como seres vivos, adoptando formas retorcidas y grotescas que desafiaban toda lógica. Los amigos se sentían observados por ojos invisibles que los escrutaban con una intensidad heladora, como si fueran marionetas en manos de fuerzas sobrenaturales. El susurro sibilante se intensificaba, envolviéndolos en una atmósfera de misterio y peligro que los mantenía en vilo. Decidieron avanzar con cautela, conscientes de que cada paso los acercaba un poco más al abismo de la locura y la perdición. Las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en las paredes, creando un escenario digno de las peores pesadillas. Los amigos se aferraban unos a otros, buscando consuelo y protección en medio de aquel espectáculo sobrenatural que desafiaba toda lógica y explicación. Sin embargo, la sensación de estar atrapados en un mundo paralelo, donde las reglas de la realidad no aplicaban, los mantenía en vilo, con el corazón latiendo con fuerza y el alma temblando de terror. Las sombras alargadas parecían cobrar vida propia, moviéndose con una agilidad sobrenatural y una malicia palpable que helaba la sangre en sus venas. Los amigos se adentraron en la penumbra, enfrentándose a un escenario surrealista donde la luz y la oscuridad se fundían en una danza macabra. Cada paso resonaba en el suelo de madera crujiente, como si la casa misma reaccionara a su presencia con susurros y gemidos. Las sombras se retorcían como serpientes acechantes, deslizándose por las paredes con una agilidad sobrenatural que desafiaba toda explicación. Los amigos se sentían presos de una trampa invisible, atrapados en un laberinto de sombras y pesadillas, donde la realidad se desdibujaba y la cordura se desvanecía como niebla al sol. En medio de aquel espectáculo sobrenatural, una figura etérea se materializó frente a ellos, con ojos vacíos que los observaban con una intensidad heladora. La presencia maligna los acechaba con ansias de devorar sus almas inocentes, moviéndose con una determinación implacable que los dejaba sin aliento. Los amigos se vieron acorralados por aquella entidad sobrenatural, cuya sola presencia parecía empañar la luz y sumirlos en una oscuridad insondable. El terror se apoderó de sus corazones, paralizándolos ante la visión de aquella sombra amenazante que los acechaba con garras afiladas y una sed de destrucción indescriptible. En un intento desesperado por escapar, los amigos buscaron una salida en medio de la penumbra y el caos que los envolvía, pero descubrieron con horror que estaban atrapados en un juego macabro donde las reglas eran dictadas por fuerzas más allá de su comprensión. La figura etérea los perseguía con una determinación implacable, moviéndose con una agilidad sobrenatural que desafiaba las leyes de la realidad, mientras los amigos corrían sin rumbo fijo, presas del pánico y la desesperación.
Uno por uno, los amigos comenzaron a desaparecer en circunstancias misteriosas, como si fueran presas de fuerzas invisibles y malignas. Alex, el primero en sucumbir ante el terror que acechaba en la casa del abismo, fue arrastrado por una fuerza sobrenatural hacia una habitación sumida en las tinieblas. Sus gritos desgarradores resonaron en el silencio opresivo, mientras sus amigos, impotentes, escuchaban el eco de su desaparición en medio de la oscuridad. Mia, presa de un torbellino de sombras que la engulló sin piedad, se desvaneció ante los ojos incrédulos de Lucas, cuya mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. Las sombras se retorcían a su alrededor, como si disfrutaran del sufrimiento de los intrusos que habían osado perturbar su morada. Lucas, capturado por manos espectrales que emergían de las paredes como garras de la muerte, luchaba en vano por liberarse de la garra implacable que lo arrastraba hacia lo desconocido. Su voz se perdió en un grito ahogado, mientras su figura se desvanecía en la penumbra, dejando a Sofía como la única testigo de la desaparición de sus amigos. Sofía, arrastrada hacia el sótano por una presencia indescriptible, se debatía entre la realidad y la pesadilla, sintiendo cómo sus fuerzas la abandonaban ante la magnitud de lo sobrenatural. El terror se apoderó de los que quedaban, sabiendo que algo innombrable los acechaba en cada rincón de la casa, esperando con ansias devorar sus almas inocentes. Decidieron huir, pero las puertas y ventanas parecían cerrarse solas, como si la casa misma se negara a dejar escapar a sus presas. Finalmente, solo uno de los amigos logró escapar de la casa maldita, corriendo a través del bosque en busca de ayuda, con el corazón latiendo con fuerza y el alma temblando de terror. Sin embargo, al llegar a la ciudad, descubrió que lo que había dejado atrás aún lo perseguía en sus pesadillas más oscuras. Las sombras lo acechaban en cada esquina, los susurros ininteligibles lo atormentaban en la oscuridad de la noche, y una presencia fría lo envolvía, recordándole que el mal no conoce límites ni fronteras. La casa del abismo seguía en pie, aguardando a aquellos que osaran desafiarla, con sus secretos oscuros y su conexión con lo sobrenatural, listos para consumir a los incautos que se atrevieran a cruzar sus puertas y adentrarse en el abismo de la locura y la perdición. El bosque se extendía ante el fugitivo como un laberinto de sombras y susurros. Cada árbol parecía susurrarle advertencias de peligro y condena. Cada paso resonaba en la tierra húmeda, marcando su huida desesperada de la casa del abismo, donde sus amigos habían desaparecido en circunstancias inexplicables. El corazón de aquel sobreviviente latía con una intensidad que amenazaba con romper su pecho. El miedo lo impulsaba a seguir adelante, a no detenerse ante la oscuridad que amenazaba con devorarlo. Los ojos del fugitivo escudriñaban cada sombra, cada movimiento en la maleza parecía ser una trampa tendida por las fuerzas malignas que habitaban el bosque. El viento susurraba palabras ininteligibles, como si las mismas sombras conspiraran en su contra, incitándolo a perderse en aquel mar de árboles retorcidos y senderos ocultos. Sin embargo, una determinación férrea lo mantenía en pie, la necesidad de encontrar ayuda y revelar la verdad detrás de la casa del abismo lo impulsaba a seguir adelante, a no claudicar ante el terror que amenazaba con consumirlo. Cada rama crujiente, cada susurro del viento, era un recordatorio de que el mal acechaba en cada rincón de aquel bosque maldito, esperando con ansias atrapar a su presa final. El fugitivo se adentraba en lo desconocido, con la certeza de que su destino estaba ligado a la oscuridad que lo rodeaba, con la esperanza frágil de encontrar una luz en medio de tanta sombra y desesperación. Al llegar a la ciudad, el fugitivo se encontró con un panorama desolador. Las calles parecían más sombrías de lo habitual. Los edificios se alzaban como gigantes oscuros que amenazaban con aplastarlo bajo su peso. Cada paso resonaba en el pavimento con un eco siniestro, como si el suelo mismo le advirtiera que no estaba a salvo. Las sombras lo rodeaban, se deslizaban por las paredes y se agazapaban en los callejones, acechándolo con ojos invisibles llenos de malicia. Los susurros ininteligibles seguían atormentando su mente, susurrando palabras que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la oscuridad. Una presencia fría lo envolvía,
como si la misma ciudad estuviera poseída por una fuerza maligna que lo perseguía sin descanso. A cada paso, el fugitivo sentía que algo lo observaba, que algo lo seguía de cerca, esperando el momento oportuno para atraparlo en sus garras invisibles. Las luces de la ciudad parpadeaban con una luz fantasmagórica, arrojando sombras alargadas que se retorcían como serpientes en su camino. La paranoia lo consumía. La sensación de estar siendo acechado por algo indescriptible lo mantenía en vilo, sin un momento de paz ni descanso. Decidió refugiarse en un pequeño hotel de aspecto lúgubre, buscando un respiro en medio de la tormenta de terror que lo rodeaba. Sin embargo, incluso en la supuesta seguridad de su habitación, los susurros persistían. Los ojos invisibles lo observaban desde las sombras y la presencia fría lo envolvía como un manto de pesadilla. La noche se cernía sobre la ciudad, trayendo consigo una oscuridad aún más profunda y opresiva. El fugitivo sabía que no encontraría paz en aquel lugar, que el mal lo había seguido hasta allí y que su lucha apenas comenzaba. La casa del abismo aún lo acechaba en sus pesadillas, recordándole que la verdadera pesadilla estaba lejos de terminar. El fugitivo se encontraba en la habitación del hotel, con el corazón latiendo desbocado y la mente atormentada por los horrores que lo habían perseguido desde la casa del abismo. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. Cada susurro del viento se transformaba en un murmullo inquietante que lo envolvía en un halo de terror. La presencia fría que lo había seguido desde la mansión abandonada lo abrazaba con fuerza, recordándole que el mal no conocía límites ni fronteras, que estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Decidió salir a la calle, buscando desesperadamente una respuesta a los enigmas que lo habían arrastrado a aquel abismo de locura y desesperación. Las calles de la ciudad parecían más desiertas que nunca, como si el mal hubiera ahuyentado a sus habitantes y reclamado aquel lugar como su territorio. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, marcando su avance hacia un destino incierto y aterrador. Las luces de los faroles parpadeaban con una luz fantasmagórica, arrojando sombras alargadas que se retorcían como serpientes en su camino. Los edificios parecían susurrar antiguos secretos, como si las piedras mismas guardaran la memoria de horrores pasados. El fugitivo se detuvo frente a la casa del abismo, que se alzaba imponente y siniestra en medio de la noche. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que lo observaban con malicia. Las puertas entreabiertas crujían con una invitación macabra. Una fuerza irresistible lo empujó hacia el interior de la mansión, como si su destino estuviera sellado desde el principio. Al adentrarse en la casa, una oscuridad densa y palpable lo envolvió, haciéndole difícil respirar y pensar con claridad. Los susurros sibilantes se deslizaban entre las sombras, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en su mente como un eco de locura. Los muebles cubiertos de polvo y telarañas parecían susurrar antiguas maldiciones. Los retratos borrosos lo observaban con ojos vacíos y acusadores. Una escalofriante sensación de déjà vu lo invadió, como si hubiera estado en aquel lugar en una vida pasada, como si la casa misma lo reconociera y lo esperara desde tiempos inmemoriales. En lo más profundo de la mansión, encontró una habitación oculta, cuyas paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y figuras demoníacas. En el centro de la habitación, un altar de piedra negra brillaba con una luz sobrenatural, como si estuviera imbuido de un poder ancestral y maligno. El fugitivo sintió una presencia acechante a su alrededor, como si las sombras mismas se hubieran materializado en seres oscuros y amenazantes. Una voz susurrante resonó en su mente, invitándolo a unirse al culto olvidado que había practicado rituales de sangre en aquel lugar maldito. El miedo y la fascinación se entrelazaron en su corazón, luchando por dominar su voluntad y arrastrarlo hacia la perdición. Sin embargo, una chispa de luz se encendió en lo más profundo de su ser, recordándole quién era y lo que había perdido en su huida desesperada. Con un esfuerzo sobrehumano, logró romper el hechizo que lo mantenía prisionero y escapar de la casa del abismo, corriendo a través del bosque en busca de redención y libertad. Al salir a la luz del amanecer, el fugitivo sintió un peso enorme levantarse de sus hombros,
como si hubiera dejado atrás una parte oscura de sí mismo en aquel lugar maldito. La ciudad despertaba lentamente a su alrededor, ajena a los horrores que yacían bajo su superficie. El fugitivo sabía que la batalla contra el mal nunca terminaría, que la casa del abismo seguiría en pie como un recordatorio de las sombras que acechan en lo más profundo de la humanidad. Sin embargo, también sabía que la luz siempre encontraría la manera de brillar en la oscuridad, que la esperanza nunca se extinguiría mientras hubiera corazones valientes dispuestos a desafiar a los abismos de la locura y la perdición. Y así, con el sol iluminando su rostro y el viento susurrando palabras de aliento, el fugitivo emprendió un nuevo camino, sabiendo que su destino estaba en sus manos y que la verdadera victoria residía en el coraje de enfrentar los demonios internos y externos que amenazaban con devorar su alma.